¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acabo de venir del médico, por eso no, entre otras cosas, no salgo en vivo. Eh, pero quería hacer un par de comentarios porque me parecen importantes. Primero, ayer en las editoriales de todos los medios me llamó poderosamente la atención en Clarín Ignacio Zuleta. Porque Ignacio, en vez de opinar en potencial, porque de últimas nadie es dueño de la verdad, nadie sabe el número que va a salir en la lotería, hace una afirmación que a mí me llamó poderosísimamente la atención. Primero, hace la afirmación de que casación va a bajar de 6 a 3, que la Corte va a bajarlo aún más y que la Corte Interamericana de Justicia la va a declarar inocente. En los tres casos dice tres disparates. Y vamos a empezar de atrás hacia adelante. La Corte de Costa Rica, la Corte Interamericana, no atiende circunstancias que tienen que ver con el devenir del Código Penal. Es decir, evidentemente, Ignacio no ha leído el pacto de derechos de Costa Rica, es decir, la creación del Instituto del Tribunal Interamericano. Pero bueno, la Corte no opina sobre condenas, opina sobre la constitucionalidad del proceso, o la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la imputación, pero sobre ese tema ya opinó en un incidente anterior. Y Casación va a discutir precisamente todo lo contrario, que es rebajarle la pena, sin es aumentársela, porque en fallo dividido un juez interpretó que había asociación ilícita y el fiscal va a insistir sobre la asociación ilícita en su apelación. Bien, esto es lo que ocurre, esta es la realidad, no es lo que dice Ignacio, para justificar alguna cosa que prefiero no imaginar. Lo que dice es inexacto desde el punto de vista técnico. Lo mío no es una opinión. Yo enseñé eso porque aprendí eso. Muy bien. Primera circunstancia. Segunda circunstancia. Hoy salió en el Canciller, que es un medio más o menos, una declaración de Patricia Bullrich diciendo que de ninguna manera Gerardo Milman sigue siendo el jefe de su campaña. Me parece muy bien. Lo tendría que haber desmentido hace más de 90 horas a Infobae. Y luego el Clarín. Y luego La Nación. Eh, el que tuvo que decir que la causa que le imputan a Niman es un disparate es este señor. No creo que Patricia me escuche, aunque nos seguimos mutuamente en Twitter. No soy el constructor del pensamiento de nadie. Apenas puedo con el mío. Pero me pareció como una conducta un poco especulativa. Es decir, vamos a ver cómo reacciona, como la reacción de la política fue fea hacia ella, en el sentido de decir, che, flaca, si no vas a bancar a un tipo que está con vos y qué sé yo, que lo están acusando de un disparate, de una cosa tan absurda que hasta la jueza que investiga el caso, confirmada por la Cámara, porque la recusaron, confirmada por la Cámara, abre un incidente de una investigación de falso testimonio ante la única persona que lo acusa, que a Milman. Bien, pero bueno, más vale tarde que nunca. Deberías haber desmentido el mismo medio que publicó el disparate, en este caso Infobae. El mismo medio hace una serie de suposiciones respecto a qué tiene que ver si la candidatura, ya que se bajó la madre de la grieta, queda el padre de la grieta, que vendría a ser Mauricio Macri. Yo les voy a explicar a Daniel Haddad y a sus muchachos
que la grieta en la Argentina es anterior a la existencia del medio, la existencia de ellos mismos. La Argentina arrastra algo parecido a un concepto de grieta desde el siglo XIX, porque no se terminó de solucionar el tema entre unitarios y federales, todavía hay cierto centralismo que es enfermante, pero básicamente de la grieta que el título que le puso La Nata, hablaba de una grieta de carácter moral. Yo puedo abrazarme a peronistas que tienen la misma condición moral que yo, en el sentido de decir, mira, Cristina es una... Ya no sospechamos que es una persona que ha cometido delitos. Tiene una condena por cometer delitos. Una de dos. Porque la Corte no condena. Ratifica o no ratifica. Es decir, de las dos instancias posibles ya tiene una en contra. Ya tiene el primer conforme. Ahora falta el segundo conforme, que es casación. La grieta es con ella, con ese tipo de gente. La grieta es con López, con él y su mujer gritándole en Mar del Plata, insultándolo a un fiscal de la Nación, escrachando a un fiscal de la Nación, Artemio López. Un imbécil, desde donde se lo mire. Si le molesta lo que digo, él vive en la calle Las Heras, me tomo el avión, me voy a ver y lo discutimos personalmente. No tengo esas dificultades con Artemio. Pero gritarle, insultar a un fiscal de la Nación por cumplir con la Constitución me parece que es una exageración. Producto de exagerados. Yo lo que les voy a decir es la verdad. Se suspendió el acto de hoy porque nadie le aseguraba concurrencia. Se los dije la semana pasada. Un acto más o menos cuesta un palo 200 verdes, 1.200.000 dólares. Hay que movilizar, hay que ponerle guita en los bolsillos a la gente que la subís a un colectivo con este calor, es decir, con 32 grados de calor. Mover los colectivos, alquilar el salón, el audio, esto, que aquello, se te hace palo 200, palo 300, y ni aún así aseguraba la concurrencia. Entonces apareció el COVID, asintomático. Pero lo concreto es que Cristina se está quedando sola. ¿Se acuerdan que yo hace meses le dije los gobernadores están en silencio? En realidad el peronismo va a terminar siendo una asociación de gobernaciones, de partidos provinciales. Bueno, ya son una asociación de partidos provinciales, con una figura que los puede más o menos reunir, que es el gringo Schiaretti. Nada más. Y no a todos, a algunos. Por eso, en línea, van desdoblando las elecciones. Es decir, a ver, que la caída nacional no me arrastre a mí provincialmente. Es decir, que yo pueda mantener el poder territorial dentro del feudo, ¿no? Es decir, mantener la provincia, los legisladores, las intendencias, fuera. Cuando vos desdoblás, es que el candidato nacional tiene peste, o no tenés candidato nacional. Hoy el peronismo no tiene un candidato. Alberto mide menos que Cristina. Cristina no puede arriesgarse a perder una elección y quedar a la intemperie. Entonces va a haber un operativo clamor para que aunque sea senadora. Y entrará por la minoría. Hoy los intendentes de la provincia de Buenos Aires están mirando quién es el candidato de Juntos por el Cambio para terminar arreglando con él. Por lo tanto, lo que dicen los medios, sobre todo Canepa, en el sentido de que se bajó la mala, ahora se tiene la madre de la grieta, y que ¿qué va a ser el padre de la grieta? Macri no es el padre de la grieta, el padre de la grieta es el Código Penal.
Si vos vulneras el Código Penal, hay una grieta con las mayorías honesta que hay en la sociedad argentina, que está sufriendo hoy en carne propia el dispendio, el latrocinio de un sector de la política que no está solamente en el kirchnerismo, sino lamentablemente también está en Juntos por el Cambio. ¿A qué fue a Washington Horacio Rodríguez Larreta? Y se llevó a su novia de ocasión a sacarse selfies. No es consciente del casi 53% de pobreza de Argentina, no es consciente que la ciudad que él administra se está cayendo a pedazos en función de lo que era, porque uno siempre compara con lo que vivió. Solamente negocios inmobiliarios, torres. Ahora, si el barrio no tiene infraestructura de cloacas, de agua potable, de electricidad para bancarse de pronto 10 10.000 personas de golpe en un barrio, ese es otro problema. No es problema de la ciudad de Buenos Aires, es problema de Edesur, de Edesur, de Aguas Argentinas. Yo, mi negocio ya lo hice. Entonces, esto no tiene que ver con los partidos políticos ni con las alianzas políticas, tiene que ver con la moralidad de los políticos, con la capacidad de que tienen los políticos de no ser hipócritas. Digo, no se enojen conmigo, pero a mí me parece que la actitud de Patricia es hipócrita. Si a mí me dicen de que alguien de mi confianza me dice, en Infobae dice que yo hice tal cosa, inmediatamente lo desmiento. No espero a ver qué dice el Focus Group. Entonces ahora empezamos a imaginar que la actitud con los gendarmes no fue una actitud original, sino fue una actitud impuesta por el propio presidente Macri. ¿Por qué no repitió con Milman la misma actitud que tuvo con el gendarme? ¿Porque no se lo ordenaron? Yo hago preguntas, no estoy imputando absolutamente nada. Pero a mí, la última vez que nos comunicamos, ¿se acuerdan que le dije? Me llamó la atención. Porque al gendarme no lo conocía. Y vamos a ser honestos, yo viví la misma época que ella. Para nosotros sospechar de que la gendarmería o la policía se le va la mano con un detenido no es una cosa extraordinaria. Pasa cotidiana, sí, pasa en las provincias del interior con los chicos y chicas que fueron detenidos por violar el COVID. Pasó en Formosa que convirtieron y armaron un campo de concentración sanitario. Entonces, vamos a poner las cosas en su verdadera dimensión. Macri en marzo, abril tomará una decisión. Todo, a mí me dicen todo el mundo, me dice, mira, el pibe tiene toda la intención del mundo de jugar. Si a mí me dicen que yo tengo un 30% de imagen positiva, yo soy candidato, porque el resto lo junto. Entonces, pongámonos en las cosas de acuerdo. La agenda judicial de Cristina es complicada. La agenda judicial del kirchnerismo es complicada. Ya anunció la Corte que esta semana toma el per saltum, no tiene que analizar el per saltum. Al tomar el per saltum, cuando resuelve el fondo de la cuestión, que es me desobedecieron un fallo, ese acto es aceptar el per saltum. Que sí, posiblemente en esta semana Luis Juez sea declarado consejero del Consejo de Magistratura y de paso resolverá este desorden que produjo la presidenta de la Cámara de Diputados al retirar los 4 pliegos que no tenían inconveniente para tener una actitud solidaria con una persona que no está bien de la cabeza. Que supongo que si tiene un poco de vergüenza no vuelve al Senado. Se están dando una serie de circunstancias que tenemos que comprender con inteligencia y serenidad.
Es claro que a los medios Macri no le sirve. Ya lo probaron. Con este no podemos hacer negocios. Horacio es otra cosa. Pero el problema es que con Horacio no alcanza. Porque si vos no enamorás, yo no te puedo promocionar. Si vos al cantar desafinás, yo no puedo promocionarte. Te puedo dar una mano, te puedo decir, tiene un estilo de voz parecido a Battisti, Lucho, Lucho Gala, pero no, flaco, desafinás. Tus actitudes desafinan. Entonces, no hay, el peronismo no tiene nada que ofrecer. Los medios están en ese momento de enorme confusión. Entonces, hoy salió ADEPA porque amenazaron un medio de Santa Fe, cosa que yo soy solidario con los amigos de Santa Fe, pero digo, en Santa Fe ya tendría que el gobierno pensar en la solución federal. Ya Rosario es invivible, es Sinaloa. Y evidentemente el gobierno provincial es incapaz de solucionarlo, al menos de intentar solucionarlo. Muy bien. Mañana hay un partido de pelota, hay que ver cómo es el resultado. A mí me llamó poderosamente la atención, por eso lo publiqué, un abogado que además tiene un canal que comenta deportes, comenta fútbol en YouTube, que hizo un análisis parecido al mío en términos de los medios respecto ahora al seleccionado, los medios que critican a un pibe porque hace así, al cual se pasaron una semana insultándolo. Estos periodistas nunca vieron un partido de rugby. Si ven un poco de sangre se desmayan. Y ahora el rugby es de camiseteo, ¿no? Ahora se agarran las camisetas porque las penas son muy altas. En la época mía nadie te tocaba la camiseta, te revoleaban una trompada en el medio de la cara. Por eso era tan común la sangre en el rugby. No es que no exista más, pero antes era más permanente, era más común. Estos tipos no podrían haber cubierto periodísticamente ese tipo de juegos donde no es que yo te cargo, no, yo te duermo de una trompada. A ver, por eso recomiendo vivamente el artículo que escribió eh, Karina Mariani en su blog, que publicaron en Twitter. Yo lamentablemente, por alguna razón, me tiene bloqueado, eh, pero recomiendo, es fantástico. Aparte está muy bien escrito, es una definición del periodismo argentino y del ser argentino que me pareció brillante. Entonces, independientemente de si nos comunicamos o no en las redes, es recomendable, léanlo, búsquenlo y léanlo. Karina Mariani, Karina con K. Eh, Esto se va a ir acomodando, de a poco se van acomodando los melones. Hay desesperación en el oficialismo y no saben cómo manejarlo porque el peronismo tenía, por lo menos tenía una candidata. Es decir, ahora tienen un problema. Muchos peronistas tradicionales, territoriales, con muchos votos, festejaron la condena. El día 6 brindaron. Porque para el peronismo, el buen peronismo, y hay buen peronismo, es sacarse una enfermedad de encima.
Esta actitud de patotear a un fiscal te demuestra el nivel de imbecilidad que tienen. Cumplió con su obligación. ¿Qué vas a hacer con los jueces que la condenaron? Y si te cruzás con aquel que dijo que tiene asociación ilícita, también lo vas a escrachar, lo vas a insultar. Artemio, que nunca invocaste un número en tu vida. ¿Qué vas a hacer con la Cámara de Casación si... ¿Qué vas a hacer con la Corte si esta semana, o a más tardar los primeros 2 días de la semana que viene, le saca las jubilaciones a la señora con orden de devolución de los aportes ilegítimamente cobrados? ¿Vas a hacerle un escrache a la Corte, el cuarto piso del Palacio de Justicia? ¿Se dan cuenta que se terminó el kirchnerismo? ¿Y con el kirchnerismo se termina una forma de hacer política? Espero que sí. Y eso se lo digo a los opositores. No se puede hacer política haciendo lo mismo que hace el oficialismo. Repartiendo guita, viajando, haciéndote el divertido, cambiando de esposa, de mala manera, y llevarte de paseo el muleto. En el medio estamos los ciudadanos, que tenemos más o menos las cosas más o menos claras, a los cuales ya operarnos cada vez es más complicado, es más difícil. Yo me crié en la época en que perro no comía perro, es decir, el periodista no hace periodismo de periodistas. Eso decía siempre mi papá. No se hace periodismo de periodistas, pero el periodismo tenía una base ética más o menos clara. Vos sabías que si comprabas crónica, hacías así y salía sangre, pero que La Nación era un medio serio. Podías estar de acuerdo o no, porque tenía un tinte conservador, pero era un medio serio. Hoy La Nación dejó de ser un medio serio. La Nación tiene a algunos periodistas serios, como Joaquín Morales Solá, como Fernández Díaz, no mucho más. El resto es penoso. También hay un cambio generacional, hay un ajuste a una agenda que a la empresa le conviene porque tiene algunos problemas que la obliga a tener esa agenda. Siempre supimos que Clarín era oficialista, toda la vida supimos que el Clarín era oficialista y si le decías que no al Clarín se convertía en opositor. La famosa frase Alfonsín no resiste 4 tapas nuestras es verdad, lo dijo Mañeto en una reunión donde había mucha gente que no tenía por qué mentir. Le aguantamos más de 4 tapas en contra. Entonces digo, serenémonos, paz vobiscum. Vamos a estar sometidos todo el verano a una fuerte operación así. ¿Quién no? Y yo lo que propongo es pensar quién sí. Es decir, en el escenario de la política, con esto redondeo, en el escenario de la política no hay efectores nuevos, no hay personajes nuevos. Eso es Rigoletto. Puede haber un mejor tenor, un soprano más poderoso que otros, pero los personajes son los mismos. Los papeles son más o menos los mismos.
Yo no digo que la Argentina política es Rigoletto, digo, estábamos más cerca de una que de una ópera, estábamos más cerca de una opereta, ¿no? Pero no hay un político que aparezca que diga, que vos digas, este hombre puede hacer la diferencia. Milei es un fenómeno comunicacional de la capital que ya empezó a caerse porque puesto al desgaste cotidiano de los medios, se va diluyendo, se diluye. No hay un efector nuevo. Horacio es un tipo que arrancó muy temprano y al final, cuando tendría que haber hecho el sprint final, cometió los errores. Descubrió sus problemas personales, eh, empoderó con el dinero de la ciudad a su nueva pareja. Es una cosa muy desordenada. Y al argentino que no que vota con sensatez esas cosas no le gustan. El radicalismo puede ganar provincias, está mejorar su performance legislativa, va a haber recambio de senadores, ahí el radicalismo va a tener una participación importante, está Pichetto rearmando, porque en el 19 mucho tiempo no tuvo, pero 4 años para armar a Pichetto le resulta suficiente como para poder decir, bueno, yo puedo arrimar un 10, un 15%. Entender que la provincia de Buenos Aires es un fenómeno, que son dos provincias, el conurbano, que es peronista, fatalmente peronista, y el interior, que no es peronista. Que lo que hay que hacer es disminuir la diferencia en votos que hay en el conurbano, primera y tercera, con el resto de la provincia, que es el interior. Esto es un fenómeno que hay que resolverlo con política, no a los ladridos como nunca, con política. ¿Y cómo se resuelve estos problemas con política? Reconociendo el fenómeno. La provincia de Buenos Aires es el 40% de los votos nacionales. Es decir, vos podés ganar tres provincias, pero perdiste Buenos Aires y perdiste. Entonces, nosotros tenemos que lograr o ganar Buenos Aires o que la diferencia sea minúscula. Tenemos que ir por ganar Buenos Aires. Bueno, el modelo de dirigente para ganar en Buenos Aires tiene que ser un modelo peronista. Esto es la política. Me gusta, y no, yo preferiría que fuera un radical, pero no hay un radical que me pueda asegurar ganar primera y tercera. Y si no fuera un radical me encantaría que fuera un tipo del PRO, pero no hay ningún tipo del PRO que me asegure ganar primero y tercera. ¿Hay peronistas que me pueden asegurar hacer muy buena elección en primera y tercera? Sí, claro, obvio. Hay que construir una fórmula donde tiene que haber radicales, donde en la lista de diputados nacionales tiene que haber amigos del PRO. Es decir, hay que hacer una cosa bien hecha. Hay tiempo. Lo de Grindetti no cierra. No, 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 no. Grindetti quiere ser, pero Grindetti es un intendente de una localidad de la tercera sección electoral que no ha influido en otros. Es decir, no es que tenga influencia política en otros pueblos de la tercera. Entonces hay que pensar en una construcción política más amplia, menos gorila. Es una idea que se me ocurre. ¿M? Gracias por la paciencia. Las cosas están bien. Hay que tener también paciencia con eso. Y mañana vamos a funcionar. Bueno, mañana hay un partido de pelotita. Mañana vemos
qué modelo de comunicación elegimos. Ojalá salga todo bien. Los quiero mucho, nos vemos mañana. Gracias.